Vamos a leer una porción de su palabra en la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, el capítulo 5, el verso 19 y siguientes. Primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, verso 19. ¿Ya se ubicaron? Primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, el verso 19 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Dios eterno, te damos gracias, Señor Jesús, en este momento por tu santa y gloriosa palabra, Cristo maravilloso. Bendice tu iglesia a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. En tu nombre santo y maravilloso te lo pedimos. Amén. Siéntese dándole una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Bien, hermanos, gracias al Señor Jesús, porque una vez más nos concede el privilegio de podernos congregar en su glorioso nombre. No olvide que es un privilegio, porque es muy posible que algunos deseen congregarse, pero no pueden, por algunas razones, quizás ajenas a su propia voluntad, pero Dios nos ha traído para honrar su nombre, que es sobre todo nombre. Bueno, estamos mirando algunos, solamente algunos de los pecados contra el Espíritu Santo. Decíamos ahora 8 días que todo pecado es contra Dios, pero que hay pecados que son directamente contra esa obra maravillosa, obra de redención que el Señor Jesús está realizando en nuestra vida. Y mencionamos que se puede resistir al Espíritu Santo. Y no solamente se puede resistir, sino que también se puede apagar. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Gloria al Señor. Así que vamos a hablar de ese puntico de no apagar al espíritu. La iglesia en Tesalónica había sido fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y realmente la predicación del evangelio por medio del apóstol Pablo produjo resultados inmediatos, porque muchos gentiles, mujeres y judíos se convirtieron al Señor Jesús. Y más tarde, en eso del año 51,
Pablo escribió su primera carta a esta iglesia, y en esa carta Pablo expresó su regocijo, su alegría por la buena marcha de la iglesia, y aprovechó también para corregir algunos malos entendidos acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Bendito su nombre. Entre esos consejos que Pablo dio a la iglesia en Tesalónica, hallamos estos. ¿Cuál? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno y apartaos de toda especie de maldad. Hay una versión que dice leedlo todo, retened lo bueno. Y tomando como base ese texto, algunos leen todo lo que se presente en sus manos. No tienen problema. Si usted le dice no le conviene leer ese libro o ese tratado o ese folleto, le dicen no, es que la Biblia dice que lo lea todo y retenga lo bueno, pero no examinan el contexto, porque el contexto no se refiere a que usted puede leer si quiere los libros de Vargas Vilas y otros, sino que usted debe leer, examinar todo lo referente a la profecía y retener lo bueno y apartarse de toda especie de mal. Eso es lo que realmente el texto dice. Así que pensemos muy bien en esto. ¿Cómo puede, cómo puede un cristiano llegar a ser culpable de este pecado? Quizás algunos dicen eso es imposible, que uno pueda realmente tener motivos para apagar el espíritu. Realmente tiene que tener algunos motivos. Sin embargo, los motivos que tenga no se justifican. Delante de Dios no hay justificación. El cristiano puede llegar a ser culpable de ese pecado, de apagar el espíritu, haciendo cesar, oiga bien, haciendo cesar o desaparecer la obra del Espíritu Santo en su vida. En este caso, menospreciando la profecía, que es obra directa del Espíritu Santo de Dios. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que la profecía es obra directa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo puede un cristiano
que ha tenido la experiencia más gloriosa con Dios, me refiero que ha recibido el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y luego pueda menospreciar, oiga, esa obra tan maravillosa o hacerla cesar en su vida. Un cristiano, oiga bien, un cristiano puede llegar a menospreciar la profecía porque hay cosas que suceden cuando está en operación el don de la profecía que no son de Dios. Y esas cosas hacen que el hermano, realmente cuando él está en el culto y que siente el impacto, oiga, siente el impacto, algo directamente de Dios para hablarle a la iglesia, entonces él se detiene, no lo hace, pensando que de pronto va a decir algo que no sea de Dios. Ese es un motivo y realmente poderoso. Miremos. Entonces, como existía esa posibilidad, y hay dos ejemplos bíblicos que se los voy a mencionar, de que es posible que estando en operación el don de la profecía, pueda realmente suceder algo que no es de Dios. Entonces mire que Pablo comienza a corregir y a la vez a explicarle a los corintios que era una iglesia que tenía todos los dones. Oiga, los cultos en la iglesia de los corintios eran cultos sumamente movidos y entre otras cosas, mucho desorden. Entonces Pablo corrige estas cosas y menciona algo acerca de un error, oiga, que sucedió estando alguien profetizando. Primera de Corintios 12, verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido? Que estando en operación el don de la profecía, o sea, alguien se puso en pie y comenzó a profetizar. Y en medio de la profecía, el hermano dijo, Jesús es maldición. Eso lo dijo en medio de la profecía. Jesús es maldición. Eso hizo que muchos hermanos apagaran el don de la profecía, lo menospreciaran, o sea que apagaran el espíritu por el antecedente que había tenido lugar. Entonces Pablo les explica, vea, mire, dijo, vea, eso que sucedió no fue de Dios, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino
por el Espíritu. Oiga, así que la persona que hizo eso no lo hizo movido por el Espíritu, sino movido por otras cosas diferentes realmente al Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Así que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Alguien dirá, bueno, pero es que hay mucha gente no convertida que llama a Jesús Señor. Eso es verdad. Pero lo que quiere decir es que nadie puede reconocer el señorío, el poder de Dios que tiene en su vida, sino por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando Saulo de Tarso, allí tendido en el suelo, reconoce la voz del que le había hablado y él dice, ¿quién eres, Señor? Oiga, ¿quién eres, Señor? Lo llamó Señor por el Espíritu Santo. Inmediatamente cuando oyó la respuesta, yo soy Jesús, él dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras porque tú eres el que mandas. Tú eres el dueño de mi vida. Tú tienes autoridad sobre mi vida y solo yo tengo que obedecerte. A eso se refiere cuando dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O si no, léase la porción donde aparecen ya un poco tarde, la puerta cerrada, algunos a tocar la puerta. Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo lo llamaron? Señor. Y él dice, yo no sé ustedes quiénes son. No los conozco. Para mí son forasteros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo mismo estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Exactamente lo mismo. Allí se habían introducido unos falsos maestros, falsos profetas, que estaban profetizando que la venida del Señor Jesús estaba muy cerca. Oiga bien, que la venida del Señor Jesús estaba realmente a las puertas. Algunos, al oír esas cosas, se desanimaron. Y usted dirá, pero ¿por qué nos vamos a desanimar si nos predican un mensaje que el Señor está a las puertas, que el Señor viene pronto? Eso antes nos debe de motivar, de animar para ser más fiel a Dios. Lo que sucede era que los que enseñaban estas cosas también decían que ya el Señor Jesús había venido. Oiga, que ya había venido. Y por lo tanto, el día del Señor estaba a las puertas. Oiga, el día del Señor. Entonces Pablo también corrige esto y les explica acerca del día del Señor. Segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
Oiga bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note que Pablo dice, vea, no se dejen engañar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No confunda el día del Señor con la venida de Cristo a levantar su iglesia, porque no es lo mismo. Es muy diferente. Y cuando Pablo dice que no vendrá sin que venga antes la apostasía, no se refiere, oigan, no se refiere a la venida de Cristo a levantar su iglesia, se refiere al día del Señor, que habla acerca de la gran tribulación, de los juicios de Dios. Así que ese día, dice Pablo, que los falsos maestros dicen que está a las puertas. Porque si está a las puertas, entonces ya Cristo vino a levantar su iglesia, que era lo que algunos pensaban y se desanimaban pensando que entonces se habían quedado. Porque si ya el día del Señor estaba a las puertas, ya había tenido lugar ¿qué? La venida de Cristo por su iglesia. Pero Pablo dice, no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. O sea, sin que el anticristo se manifieste y llegue la apostasía, el día del Señor no vendrá. Y Pablo dice, mire, pero ese día, oiga, pero el anticristo, la apostasía, no tendrá lugar mientras esté la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Porque el espíritu que hay en la iglesia no le permite al anticristo que se manifieste. Él se va a manifestar, pero cuando la iglesia del Señor se vaya. Antes no se podrá manifestar. Sin embargo, esas profecías falsas habían hecho que algunos también, o sea, que algunos apagaran al Espíritu, hicieran cesar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, pensando que de pronto si daban lugar al que el Espíritu Santo obrara, de pronto decían, no, decimos lo que no es, y eso realmente era lo que los detenía. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les dice? Vea, en vez de ustedes apagar el espíritu por temor a esas cosas, lo que deben de hacer es que
examinarlo todo. Oiga, examinarlo todo. Retengan lo bueno y apártense de toda especie de maldad. Entonces les dice, ¿qué deben de hacer? Cuando alguien estuviera profetizando, como habían varios profetas, que lo hicieran por turno, que lo hicieran en orden, que todos no se pusieran de pie a profetizar, sino de a uno. Y los demás profetas que están allí en la banca examinaran, juzgaran. Eso es lo que dice el verso 29 de 1 Corintios 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, los demás examinen. Eso es el consejo que Pablo les da, pero no apaguen el Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo siga obrando, pero hagan entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Óigame bien, ¿cuál es el consejo seguir del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que le escribió a Timoteo en su segunda carta. Capítulo 1, el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, no hay que dejar apagar el fuego. De lo contrario, hay que avivarlo. Oiga, no apagarlo, sino avivarlo. Porque según la Biblia, en el Antiguo Testamento, el fuego que Dios encendió en el altar de bronce no se podía apagar en ningún momento. Ese fuego tenía que arder todo el día. Vea lo que dice aquí Levítico 6, verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que el fuego del altar de bronce no se podía apagar en ningún momento. Y para que ese fuego no se apagara, había que alimentarlo con 2 cosas. Oiga, para que ese fuego no se apagara, había que alimentarlo con 2 cosas, con leña y con pedazos de cordero. Para que el fuego no se apagara, 2 cosas, alimentarlo con leña y con pedazos de cordero. Levítico 6, verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, o sea, los pedazos del cordero los acomodará sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Bendito su nombre. El oficio, óigame bien, el oficio del sacerdote era alimentar el fuego del altar. El sacerdote no podía dejar apagar el fuego. Tenía que ponerle leña al altar y ponerle pedazos de cordero, porque el fuego consumía continuamente el sacrificio que era puesto sobre el altar. Por eso, el sacerdote tenía que ofrecer
2 corderos diarios. Oiga, 2 corderos, uno en la mañana. O sea, tenía que madrugar a ofrecer el primer cordero del día. Y ese cordero tenía que arder todo el día. O sea, cuando ya realmente estaba para terminarse, entonces el sacerdote mataba el otro cordero, lo preparaba, lo dividía en piezas y lo colocaba sobre el altar y métale leña. ¿Sí o no? Métale leña. Porque ese cordero tenía que ser consumido toda la noche. O sea que uno, para ser consumido durante el día, para que el fuego no se apagara, y el otro durante la noche. Levíticos 1, verso 6. Y degollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bendito su nombre. Así que ese sacrificio, ese holocausto, ese cordero, tenía que arder todo el día y toda la noche. Bendito su nombre. Tenía que mantenerlo alimentado con leña y con pedazos de cordero, piezas de cordero, porque el cordero se dividía en piezas y esas piezas se acomodaban bien acomodadas sobre el altar. Miremos en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga bien lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? ¿Cuál es el holocausto? Y según este texto, ese holocausto, esto tiene que ser continuamente todo el día y toda la noche. El fuego debe de arder. Pero hermano, para que el fuego no se apague hay que acomodar muy bien las piezas del cordero. Hay que ponerle leña. Hermano, ¿cómo es que se hace para que ese holocausto, ese sacrificio que usted ofrece al Señor, permanezca encendido todo el día? ¿Con qué hay que alimentarlo? Hay que alimentarlo con oración. Hay que alimentarlo con adoración. Hay que alimentarlo con alabanza. Hay que alimentarlo con lectura de la palabra de Dios. Hay que alimentarlo con meditación. Hay que alimentarlo con la asistencia a los cultos. Y sobre todo, alimentarlo con la obediencia a la gloriosa y santa palabra de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. De esa manera, hermano, hay que alimentarlo, porque el fuego, para que arda, hay que ponerle leña.
y pedazos de cordero. Porque, hermano, mire, si el fuego se apagaba, el oficio del sacerdote terminaba. Si el fuego se apagaba, el sacerdote no podía seguir ministrando, porque el oficio de él era ponerle leña. ¿Y para qué leña si no hay fuego? Era ponerle leña y los pedazos de cordero. Y si no hay fuego, ¿para qué se le pone cordero? No hay con qué consumir la leña ni el cordero. Y hermano, ese altar debe permanecer encendido noche y día. Oiga, no se puede apagar. Por eso nuestra consagración no debe ser parcial. Una hora sí y otra hora no. En la mañana sí y en la tarde no. En la tarde sí y en la noche no. Sino realmente continuamente. Nuestra vida debe ser un altar encendido para Dios. Que arda noche y día, que en todo momento estemos en conexión, en contacto con Dios, porque allá hay leña y hay cordero. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito su nombre. Y gracias a Dios que en esta iglesia todavía el altar sigue encendido. ¿Por qué no cantamos ese coro? En el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.